Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere. Este es un aforismo de un escritor español que se llamaba Rafael Sánchez Ferlosio, que a mí me gusta mucho. No es muy leído fuera de España. En honor a la verdad, tampoco dentro de España es particularmente leído. Y en el cual ponía énfasis en la idea de que cuando estamos particularmente obsesionados con un problema, es relativamente fácil crear el anhelo por encontrar la solución a ese problema y creer que cualquier cosa que se ofrece como solución a ese problema es, en efecto, la solución. Hará cosa de unos 15 años aproximadamente, apareció la solución a un problema que algunos considerábamos que existía. La solución fue básicamente el advenimiento de las redes sociales. Y el problema era la hegemonía que ejercían grandes conglomerados de medios de comunicación, industria cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Que bajo el amparo de esas estructuras verticales conseguían moldear de manera como querían, esencialmente, el discurso cultural predominante. O sea, conseguían lanzar al mercado los productos culturales que más les convenía a ellos, y la crítica ante esa dinámica era esencialmente inexistente. Con el advenimiento de las llamadas redes sociales, ahora cosa de unos 15 años, se apareció entre nosotros la solución, ¿no? Las redes sociales ofrecían una horizontalización dirigida, o esta era la promesa al menos, dirigida a impugnar esa verticalidad y a atacar esa hegemonía. ¿Por qué? Si en el pasado, digamos, el New York Times tenía un satélite para fijar su discurso cultural y los demás no teníamos nada para contrarrestar eso, ahora el New York Times tenía una cuenta de Twitter y yo también tenía una cuenta de Twitter. Esto es lo que nos contaba este más o menos cuento de hadas, bajo el cual fue auspiciado el advenimiento de las redes sociales. De esta manera, a través de las redes sociales, todo el mundo tendría posibilidades de incidir e intervenir en los discursos culturales, porque la crítica se horizontalizaba. La crítica ya no estaba manipulada por esas estructuras verticales, sino que cada uno de nosotros tenía el poder, la capacidad, al menos potencial, de intervenir en esa moldeación del discurso cultural. También tenía la posibilidad de subir contenidos distintos, alternativos, etcétera, etcétera. Pero creo que esto era, se demostró relativamente rápido que era algo secundario. Creo que lo más interesante era la manera, digamos, las condiciones que ofrecía esta horizontalización de la crítica para impugnar esa hegemonía. Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere. Y en este caso, esta solución era lo que más queríamos en ese momento, por lo menos lo que más queríamos algunos. Y eso nos debería haber llevado a sospechar y a estar alerta. Y no lo estuvimos, y nos costó unos años entender que la horizontalización que prometía ese fenómeno era una falsa horizontalización. Era una falsa horizontalización porque las redes sociales, y esto también tardamos un tiempo en darnos cuenta, están gobernadas por una regla que promulgan cuyo contenido, mejor dicho, promulga los dueños de esas grandes empresas que supuestamente horizontalizan el discurso cultural. El algoritmo es una regla
cuyo contenido, como dije, está determinado por las personas que son dueñas de estas grandes redes sociales. De manera tal que estas personas, determinando este contenido, incentivan o desincentivan determinados comportamientos, determinado contenido en las redes sociales, de manera tal que hay determinados contenidos que son básicamente irrelevantes y hay otros que son relevantes en términos de popularidad. En la medida en que la regla está promulgada de arriba a abajo y que son los dueños de estas compañías los que deciden qué contenidos tendrán más difusión y qué contenidos tendrán menos difusión, la horizontalización que prometían las redes sociales se revela como una falsa horizontalización. Una genuina horizontalización pasaría por que los usuarios, en igualdad de condiciones, pudieran concretar cuál es el contenido de esa regla, que no deja de ser el algoritmo. Y esto, naturalmente, es, no sé si de facto imposible, pero al menos sí políticamente implausible. Entonces, esto se reveló como la solución, es decir, como una no solución al problema de la hegemonía. Simplemente se había transformado, subyacente a la idea de la horizontalización del discurso cultural, era que esto finalmente democratizaría la crítica, ¿no? Todos tendríamos igual acceso a criticar y, por lo tanto, a participar en la gran conversación pública de masas. Es prácticamente automático que en Occidente y en los países fuertemente influidos por Occidente, cada vez que uno dice democracia, ocurre una especie de exorcismo, ¿no? Mediante el cual los que osan objetar algo o criticar, incluso con espíritu constructivo, por así decir, son automáticamente borrados, ¿no? Pues democracia es una palabra mágica, digamos, en Occidente y en el mundo fuertemente influido por Occidente. Así que, ante la promesa de la democratización de la crítica y del discurso cultural, era muy difícil oponerse ante eso. Sin embargo, lo único que consiguieron estructuralmente democratizar las llamadas redes sociales fue, esencialmente, la idea de que todos competimos contra todos, que todos pueden ser nuestros adversarios en el caso más generoso y nuestros enemigos en el caso más belicoso. Esto es lo que el algoritmo propiciaba, incentivaba, era que yo podía tener más likes, más retweets que el de al lado, ¿no? Entonces, esto es básicamente la democratización de la crítica cultural. Consistía, antes que nada, en la idea de que yo podía tener más likes o más retweets que el New York Times. Esto, evidentemente, era un cuento de hadas en la práctica, por razones que, digamos, que son más de detalle que ahora no vienen al caso. Pero incluso en la mejor versión de esta idea de la democratización, la horizontalización consistía en la idea de que yo podía tener tanta incidencia como mi vecino, lo cual quería decir que podía vencer a mi vecino. Esto, naturalmente, yo creo que no es una genuina democratización de la crítica cultural. Y, de nuevo, la solución al problema de la hegemonía se revelaba como una no solución. El caos y la arbitrariedad ética que supone prácticamente cualquier tipo de competición no es democracia, es otra cosa si quieren, pero no es democracia ni es igualdad de oportunidades y condiciones para incidir en la conversación pública de masas. Toda esta horizontalización
espúrea, por así decir, tuvo como consecuencia, supongo que indeseada, pero para no ponernos paranoicos diremos no deseada, lo diré con una hipérbole, que es el fin de las humanidades. La idea de las humanidades presupone antes que cualquier otra cosa la idea de que hay un mínimo universal compartido entre nosotros que consiste en que mi igual, en este sentido mínimo, no puede ser mi enemigo ni mi adversario. Estamos todos en el mismo barco, en un sentido extremadamente minimalista, si quieren, pero estamos todos en el mismo barco. La idea de que yo compito contra todo el mundo para que mi discurso gane impugna esta dosis mínima, este principio, diría, en un sentido medio banal, según el cual todos estamos en el mismo barco únicamente por formar parte de la misma especie. Creo que esto es lo que básicamente es el núcleo, insisto, medio banal, de las humanidades. Y eso es lo que desincentivaba el algoritmo tal y como estaba diseñado su contenido, conocimiento científico, pero sí tiene conocimiento humanístico. Y la idea de que la falsa horizontalización destruye algo esencial de la manera en que nos relacionamos, creo que es fértil en dos sentidos por lo menos. Dentro de la academia hubo un proceso en algún momento en el mundo latino, y el mundo latino incluye, yo creo, la Europa continental, hubo un momento en que se empezaron a aplicar criterios básicamente cuantificativos a la investigación en humanidades, ¿sí? Esto tiene varias motivaciones, la influencia del prestigio de las ciencias naturales y de los métodos de evaluación de las ciencias naturales. En fin, hay una serie de motivos por los cuales esto ocurrió también en las humanidades. Pero me interesa la idea de que en los departamentos de humanidades, en general dentro de la academia, eran esencialmente dominados por señores feudales, ¿no? Que ejercían su bastón de mando y decretaban quién era contratado, quién no era contratado, quién era promocionado, quién no era promocionado, etcétera, etcétera. Es decir, estaba gobernados por una serie de estructuras verticales. Esto me parece, basta solo con tener ojos y oídos y más de 40 años para saber de qué se habla. Una manera de tratar de impugnar esas estructuras verticales reproduce el entusiasmo por el advenimiento de las redes sociales. Es decir, la idea de que si cuantificamos e intentamos objetivizar los criterios mediante los cuales las personas son contratadas y son promocionadas, impugnaremos al señor feudal, ¿no? A la figura del señor feudal. Entonces, básicamente, se da una fascinación por los números, similar a la fascinación por los números que existe en las redes sociales. Y si en las redes sociales lo que da popularidad es un mayor número de likes y retweets, lo que da prestigio y popularidad en la investigación en humanidades es un mayor número de publicaciones, un mayor número de citas, un mayor número de publicaciones en los journals rankeados más altos. Entonces se produce el fetiche de los números en la investigación en humanidades, ¿no? Y creemos que ese fetiche por los números en la investigación en humanidades revela la democratización, la horizontalización de las facultades de humanidades y de la investigación en humanidades y, en última instancia,
la democratización de las humanidades, ¿no? Esta perversión, según la cual el prestigio, el conocimiento y la popularidad en la investigación en humanidades se consigue a través de las citas y a través del fetiche de los números. Esto creo que contradice básicamente la idea real, por así decir, de qué quiere decir tener influencia en humanidades. Básicamente, la influencia en humanidades no se consigue a través de las citas. Esto es algo completamente coyuntural, contingente y de lo que nadie se va a acordar cuando venga la próxima camada de humanistas. No les va a importar absolutamente nada el número de citas que tuviera el académico que se murió hace 50 años. Absolutamente nada. La influencia en humanidades no depende de las citas. De hecho, yo creo que la influencia en humanidades invisibiliza el nombre, en el sentido de que no hay nada más influyente que aquel humanista que ha puesto en circulación ciertas ideas y que ha capturado algo interesante y decisivo acerca de cómo vemos el mundo, que todo el mundo cree que esa idea es suya. La ha interiorizado hasta el punto de que cree que es suya, ¿no? Algunas, yo qué sé, algunas ideas de Aristóteles, algunas ideas de, no sé, algunas ideas de Cervantes, por ejemplo, algunas ideas de algún cineasta que les guste. Son ideas que creemos que son nuestras porque son tan influyentes que incluso hemos llegado a creer que son genuinamente nuestras. Entonces, los humanistas que más influyentes son aquellos que consiguen hacernos creer que sus ideas son las nuestras, no aquellos que tienen más citas. Eso es, insisto, el fetiche de los números. Bueno, esto ha tenido dos consecuencias como prácticas dentro de la academia humanística muy concretas. La primera es que nos hemos convertido esencialmente en mercenarios, donde uno no persigue la idea que le parece más interesante, equivocada o no, eso no importa, debería formar parte del abanico de cosas en las que podemos equivocarnos en la vida. Entonces, uno no persigue la idea que le parece más interesante, la mejor idea a la que uno puede llegar, sino aquella idea que beneficiará más su carrera académica, para considerar que hemos dado con el conocimiento científico. Porque pues, el eureka, ¿no? El descubrimiento científico es lo que se busca. Pero en humanidades, la idea de que basta con ser original, basta con decir algo original, con sostenerlo, es una idea tremendamente perversa porque lleva a casos como el que mencioné hace un segundo, donde uno termina siendo intelectualmente deshonesto solo porque necesita, solo entre comillas, digo, todos tenemos que comer y vivir de algo, pero solo para construir esta carrera académica. Pero es que además creo que desdibuja un componente esencial de las humanidades, ¿no? Que es la idea de que en humanidades no hay nada original. No puede haber nada original, porque de lo que genuinamente original hay maneras de refrasear cosas dichas antes, hay nuevas representaciones, pero que si uno excava un poco se da cuenta enseguida de que se trata de lo que ya dijo no sé quién hace 8 siglos, o 200 años, o 50, no importa. Y esto no es un defecto de las humanidades, esto tiene que ver con la propia naturaleza de las humanidades. La academia humanística termina creando académicos y no humanistas. Creo que esta es la gran tragedia de las facultades de humanidades, ¿no? Esto no es propio de la academia humanística, creo que es un problema en general de todas las instituciones burocráticas cuando adquieren una edad madura, ¿no? Que se altera la función por la que fueron creadas. Las facultades de humanidades fueron creadas esencialmente para sufragar y financiar a los humanistas,
cuyo lugar en una economía de mercado es más bien precario, en el sentido de que no producen beneficios económicos inmediatos, ¿no? Entonces, una manera de sufragar sus actividades, unas actividades que yo considero necesarias, tenía que ver con crear facultades de humanidades con las que sufragar, es decir, conseguir que tuvieran un salario, ¿no? Esto, repito, en todas las instituciones, cuando se burocratizan, la función inicial tiende a perderse y la función de la propia supervivencia de la institución se convierte en la función principal, ¿no? Esto no pasa nada, es decir, las instituciones son así, no hay que tampoco como fustigarse por eso. Es uno de los problemas que tiene en general las instituciones. Pero esto en las humanidades ha supuesto, como dije, que las humanidades terminan produciendo académicos y no humanistas, ¿no? Y no es que en general los académicos sepamos hacer muchas más cosas que no sea estar en la academia. Entonces, figurar en el mundo como las personas moralmente correctas, como las personas que no importa que luego en el mundo no cambien absolutamente nada, pero sí que tienen la reputación de alguien que actúa de manera correcta, ¿no? La falsa horizontalización del discurso cultural puso las condiciones para que las almas bellas proliferaran, ¿no? Todos somos, lamento decírselo, pero todos somos una banda de narcisistas tremendos. Pero solo bajo determinadas circunstancias el narcisismo patológico aflora y bajo otras circunstancias no aflora. Pero todos somos una banda de narcisistas y basta que nos toquen el botón adecuado para que hagamos el ridículo. Bueno, creo que la falsa horizontalización de las redes sociales lo que ha conseguido es apretar un montón de botones de las almas bellas, ¿no? Esto, digamos, sería en parte irrelevante, ¿no? Porque, en fin, si uno quiere aparecer, si lo único que le importa a una persona es su reputación ante el mundo, pues allá ella. Parece una vida francamente poco interesante, ¿no? Si esa es su única preocupación, pero allá ella. El problema es que socialmente esto tiene algunas consecuencias perturbadoras, ¿no? Una de ellas es, como ya insinué, que da rienda suelta al narcisismo, ¿no? Y, insisto, todos somos narcisistas y una parte de narcisismo es esencial en nuestras vidas para nuestra propia supervivencia. Esto justamente no quiero decir que existen los narcisistas y los no narcisistas, porque todos lo somos, al menos en parte. Pero si se ponen en determinadas condiciones, se da un narcisismo patológico, se da vía libre, se legitima en la gran conversación pública de masas un narcisismo patológico. Pero es que además ha tenido, yo creo, otra consecuencia aún más perversa, que es la reacción ante las almas bellas. Me refiero a todos estos personas, normalmente hombres, que de cierta edad además, que se presentan como políticamente incorrectos, ¿no? Y que hacen bandera, prácticamente como si fuera su identidad, de lo políticamente incorrecto, como oposición a las almas bellas. Bueno, yo soy una persona en general, lo confieso, bastante partidaria de hacer el ridículo, pero yo creo que todo tiene un límite, ¿no? O sea, señores de 50, 60, 70, 80 años jugando a ser enfant terrible, siento que no es ni particularmente interesante para ellos ni para la gran conversación de masas que tenemos, ¿no? Creo que hay maneras más inteligentes, más fértiles y más productivas de intentar contrarrestar esta fiebre, digamos, en la que todos caemos en algún momento, que es la fiebre de las almas bellas. Y sugerir lo contrario, solo que creo que es una idea pésima la de engañarnos a nosotros mismos pensando que las redes sociales ofrecen una genuina democratización del discurso cultural. Creo que este es
el mayor engaño, y que defender las redes sociales desde ese punto de vista me parece un disparate tremendo. Porque tiene como consecuencia, justamente, lo que yo llamé de manera hiperbólica el fin de las humanidades, ¿no? Creo que hay que regresar a la vieja idea de la imaginación literaria. Creo que ahí está la salvación. Y creo que solo ahí nos daremos cuenta de que, como dice el título de la conferencia que di para acá, nos estamos comportando muchas veces como si estuviéramos intentando defender Troya y estuviéramos dentro del caballo de Troya, a punto de destruir Troya. Creo que es importante salir de esa situación y confiar menos en la idea de lo que es, confiar menos, digamos, en los conceptos morales punitivos, como culpable, inocente, etcétera, etcétera, y más en conceptos morales como imaginación, nobleza, compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un filósofo inglés que a mí me gusta